Albert Camus abre El extranjero con una frase que es un martillazo. Mamá se ha muerto hoy, o puede ser que ayer, no lo sé. He recibido un telegrama del asilo. Madre fallecida, entierro mañana, sentido pésame. No quiere decir nada. A lo mejor fue ayer. Con esta frialdad conocemos a Meursault, el protagonista de Camus. Para entender la esencia de este libro, les voy a narrar a grandes rasgos el libro para los que no lo han leído todavía. El libro comienza en Argel, bajo un sol abrasador que no perdona. Meursault, un modesto empleado de oficina, recibe un telegrama. Madre fallecida, entierro mañana, sentidas condolencias. Cualquier otra persona entraría en shock o volaría en llanto. Meursault, en cambio, se pregunta si fue ayer u hoy. En el velatorio no quiere ver el cuerpo. Bebe café con leche, fuma frente al ataúd y se queda dormido. No llora. Al día siguiente, bajo un calor sofocante que parece irritarlo más que la pérdida, entierra a su madre y regresa a casa pensando en que al menos podrá dormir 12 horas seguidas. Al día siguiente del entierro, se va a nadar con una colega llamada María. Van al cine a ver una comedia y terminan en su casa. Cuando María le pregunta si quiere casarse con ella, él responde que le es indiferente, pero que pueden hacerlo si ella quiere. No hay pasión, no hay compromiso, no hay ambición, solo una aceptación pasiva de lo que sucede. En su trabajo, su jefe le ofrece un aumento y él absolutamente no lo acepta. Le dice que él está bien como está. Su vecino Raymond, un tipo de reputación dudosa que maltrata a su mujer, lo invita a pasar un fin de semana en la playa y sin querer lo involucra en una disputa con un grupo de árabes. Meursault acepta ayudarlo, no por lealtad, sino porque le da igual, no le cuesta nada. Todo cambia en un domingo de calor insoportable. Caminando por la playa, Meursault se topa con uno de los árabes que buscaban a Raymond. El sol, que se refleja en la hoja de un cuchillo que traía el árabe, el sudor que le nubla la vista y en un acto que Camus describe como un estallido del equilibrio del día, Meursault saca un revólver y dispara, una vez, y tras una pausa, 4 veces más sobre el cuerpo inerte del árabe. No hay odio, solo la presión de un cielo de fuego. Lo más perturbador de la historia no ocurre en la playa con el revólver, sino en el tribunal. Aquí es donde Albert Camus nos da el giro que realmente nos vuela la cabeza. A la justicia le importa más si el asesino tiene una buena alma o no que el asesinato en sí. Lo que los jueces, los fiscales y hasta los sacerdotes no pueden perdonar, lo que realmente les resulta obsceno, es que Meursault no lloró en el entierro de su madre. Para ellos, ese es el pecado capital. Lo juzgan por ser un extranjero, pero no de una nación, sino un extranjero de la moral humana. Meursault es el hombre que se niega a participar en el teatro social. Todos nosotros, de alguna manera, aceptamos un guión. Si alguien muere, debemos lucir destrozados. Si nos casamos, debemos irradiar felicidad. Pero Meursault habita una honestidad tan cruda que raya en lo sagrado o en lo monstruoso. Él no sabe mentir, carece de prejuicios. No es que sea cruel, es que se niega a decir más de lo que realmente siente. Y esto me recuerda una frase de Ramón de Campoamor que dice: y es que en el mundo traidor no hay verdad ni mentira, todo es según del color del cristal con que se mira. Y nuestro protagonista solo tiene un cristal, y es el transparente, porque ve las cosas tal y como son sin ponerle emociones, prejuicios o expectativas. Al final, la sociedad no lo condena a muerte por ser un criminal peligroso, sino por ser un hombre que no finge. Lo ejecutan porque su falta de máscaras emocionales aterra al sistema. Es como si el mundo le dijera:
Si no sientes como nosotros, no tienes derecho a existir entre nosotros. Es un extranjero en el corazón de la moral humana. El libro termina con Mersal en su celda, rechazando a Dios y aceptando, por fin, que el universo es tan indiferente como él. Camus presenta a Mersal como alguien que vive fuera del teatro social. No miente, no finge dolor. Ahora, para empezar a sacar la sustancia de El extranjero, vayamos entendiendo qué es el absurdo. Los seres humanos nacemos con un hambre de claridad casi desesperada. Necesitamos casi como el aire que respiramos, que el mundo sea explicable, que el bien reciba su recompensa y que la muerte, ese gran signo de interrogación, tenga un sentido trascendente. Camus bautizó este impulso con un nombre hermoso y trágico, nuestra nostalgia racional. En el fondo, lo que queremos es que el universo sea un espejo. Queremos que lo que percibimos de él se parezca a nosotros, que sea lógico, que sea moral y que sea justo. Pero aquí es donde la realidad nos golpea. A saber, si logramos dar un paso fuera de nuestro propio ego y observamos el mundo desde una perspectiva externa, descubrimos una verdad incómoda. El mundo no es malo, simplemente es. Las cosas no nos pasan como si el destino tuviera una agenda personal contra nosotros. Las cosas sencillamente suceden. Las rocas no sienten dolor. Las estrellas no emiten juicio sobre nuestras acciones. El mundo físico, como ese sol implacable que ciega a Mersal en la playa, carece totalmente de moral. No es cruel, es indiferente. Y es precisamente esa falta de respuesta, ese silencio absoluto del universo ante nuestro grito de ¿por qué?, lo que Camus define como lo irracional. Es el choque entre nuestro deseo de orden y el caos del mundo, de la existencia, donde nace la verdadera sustancia de lo absurdo. En síntesis, para Camus, lo absurdo no significa algo ridículo, sino el conflicto entre la búsqueda de sentido del ser humano y el silencio irracional del mundo. Camus nos plantea que una vez que te das cuenta de que la vida no trae un manual de instrucciones, solo tienes 3 caminos posibles. Y aquí es donde la mayoría de nosotros nos perdemos. El primero es el suicidio físico, que es admitir que el absurdo es demasiado pesado y que la vida nos ha superado. Para Camus, esto no es una solución, es una confesión de derrota. Es como abandonar el teatro a mitad de la función porque no entendimos la trama. El segundo es el suicidio filosófico, el salto de fe. Esta es la salida más común y Camus es implacable con ella. Le llama así porque para no sentir el frío del vacío decidimos matar nuestra capacidad de razonar. Damos un salto hacia la religión, hacia ideologías extremas o dogmas que nos prometen un sentido empaquetado, casi vacío. Para Camus, esto es simplemente mentirse, es ponerse una venda en los ojos para no ver que el universo no tiene una respuesta para nosotros. Es buscar consuelo en lugar de buscar la verdad. El tercero es la rebelión. Aquí es donde aparece la propuesta vibrante de Camus y lo que realmente nos interesa en este canal, la rebelión. No se trata de una protesta con pancartas, sino de una postura ante la existencia. Es el hombre o la mujer que mira al universo a los ojos, acepta que nada tiene un sentido intrínseco y decide vivir de todos modos. Es la libertad absoluta de quien dice, si el universo no me da un propósito, yo seré el arquitecto de mi propia alegría. La rebelión es vivir por el puro placer de existir, sin necesidad de un más allá o de una recompensa final. Es convertir tu vida en una obra de arte, sabiendo que el lienzo terminará borrándose, pero disfrutando cada pincelada mientras el sol brilla. Imagina que pasas años siguiendo al pie de la letra las reglas del éxito que nos vendieron.
Estudiaste, trabajaste duro, intentaste ser una buena persona y cuidaste de tu salud como un tesoro. Y de pronto, sin previo aviso, una enfermedad o una crisis económica lo reduce todo a cenizas. Nuestra reacción inmediata, casi instintiva, es gritar: no es justo, yo hice todo bien. Esa es nuestra mente intentando desesperadamente encontrar un orden moral, una estructura lógica donde el esfuerzo siempre sea recompensado. Es el ego queriendo negociar con el destino. Pero aquí es donde entra la visión del absurdo. Se trata de entender que el virus, el accidente o el mercado financiero no tiene nada personal contra ti. El universo no está conspirando en tu contra, pero tampoco está a tu favor. Simplemente se está manifestando. La liberación no es resignarse con amargura, sino aceptar que el caos es parte del juego. Al dejar de exigirle al mundo que sea justo bajo tus propios términos, te quitas un peso de encima que no te corresponde cargar. En ese momento eres libre, libre para disfrutar de la vida tal cual es, para perderte en el presente, en una puesta de sol, en las páginas de un buen libro o en la cadencia de un poema, sin la presión de que cada acto deba tener un propósito superior o una utilidad eterna. Como bien decía Camus, el hombre absurdo es aquel que no hace nada por la eternidad, pero que no niega ni un solo segundo de lo que vive en el presente. Su libertad nace de una claridad brutal. Sabe que la guillotina espera. Recordemos que Mersal, nuestro protagonista, termina sus días condenado a muerte, y precisamente porque sabe que el final es inevitable, es capaz de saborear con más intensidad el aroma de la brisa marina justo antes del golpe. Es entender que la belleza de la flor no depende de que dure para siempre, sino de que está floreciendo ahora. Para entender a Mersal, debemos despejarnos de nuestra necesidad de explicaciones. Él no las busca porque vive en un estado de presente puro. Cuando su madre muere, no llora, y no lo hace por maldad, sino porque comprende que la muerte es un proceso natural, digno, biológico y final. En la última página del libro hay una frase que me llegó al corazón, que dice: tan cerca de la muerte, mamá debía sentirse entonces liberada y dispuesta a volver a vivirlo todo. Nadie tenía derecho a llorar por ella. Llorar por su madre sería compadecerla, y la compasión es una forma de superioridad. Mersal entiende que su madre murió satisfecha, habiendo jugado el juego de la vida hasta el último minuto. Llorar sería negar esa liberación que ella sintió. Es aquí donde Mersal descubre lo que Camus llama la tierna indiferencia del mundo. Al universo, en su inmensidad, no le importa si eres un santo o un criminal. El sol seguirá brillando con la misma intensidad cegadora, la misma que, irónicamente, lo empuja al caos en la playa. Camus llegó a decir que Mersal es el único Cristo que merecemos. Puede sonar fuerte, pero la razón es profunda. Mersal se niega a mentir. Y en nuestra sociedad, mentir no es solo decir algo falso, es decir más de lo que sentimos realmente. A Mersal no lo condenan propiamente por el asesinato del árabe, lo condenan porque no lloró en el entierro de su madre. Él se niega a fingir un dolor que no tiene, un arrepentimiento que no siente o una fe religiosa que no profesa, incluso si eso le salvara la vida. Prefiere la muerte antes que participar en el teatro de la moralidad convencional. El juicio, en la segunda mitad del libro, es una crítica mordaz a nuestra obsesión humana por imponer un orden lógico a eventos que son puramente azarosos o absurdos. Los abogados y el juez se desgastan buscando un porqué psicológico y moral al crimen. No pueden o no quieren aceptar la verdad cruda, que Mersal disparó simplemente porque el sol lo encendió, porque el calor era insoportable y el momento fue un estallido de caos sensorial. Al no poder explicar sus actos bajo las reglas de la lógica social,
La sociedad necesita etiquetarlo como un ser sin alma. Solo así, reduciéndolo a un monstruo, pueden ejecutarlo con la conciencia tranquila, protegiendo la ilusión de que el mundo sigue teniendo sentido. Hablemos del clímax de esta historia, el momento de la redención a través de la aceptación. En su celda, con el capellán, Mersol explota contra la idea de una vida después de la muerte. Para él, la única certeza, la única verdad inamovible es esta vida y su final inevitable. Al aceptar que nada tiene un sentido intrínseco y que su muerte es inminente, sucede algo paradójico. Mersol se siente libre. Al vaciarse de esperanza, esa esperanza que a veces funciona como una cadena, se llena de una paz inmutable. Una noche antes de su ejecución, nos regala una frase que es el testamento de su visión. Dice así: vaciado de esperanza, ante esta noche cargada de señales y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al sentirlo tan semejante a mí mismo, tan fraternal, por fin, noté que había sido feliz y que seguía siéndolo. Para entender a Mersol, debemos entender este tipo de ateísmo existencial. Aquí no hay un Dios que dicte las reglas, por lo tanto, el hombre es el único dueño de su propia moral. La muerte es el fin absoluto, y es precisamente ese límite lo que hace que la vida presente sea infinitamente más valiosa. Es aprender a vivir a pesar del absurdo, vivir sin fe, pero sin morir en el intento. Como decía Jean-Paul Sartre, al negar a Dios, el ser humano está condenado a ser libre y tiene la responsabilidad heroica de crearse a sí mismo a través de sus acciones. Al leer el libro, especialmente durante el juicio y la sentencia, es fácil pensar que Mersol simplemente se está resignando, pero si profundizamos, nos damos cuenta de que es algo mucho más elevado, es la aceptación total, sin filtros. Hay una diferencia vital entre ambas. La resignación es una derrota, es decir, ya no puedo hacer nada, me rindo. En cambio, la aceptación de Mersol es un acto de poder. Entiendo que la muerte es el destino inevitable de todos. Por lo tanto, morir mañana o dentro de 30 años es irrelevante ante la magnitud de la existencia. Para Camus, cualquier tipo de suicidio, ya sea el físico o el espiritual, es la verdadera rendición. Vivir sabiendo que vas a morir, sin mentirte con promesas de un cielo o una justicia divina, es el acto de rebelión más grande que existe. Al aceptar su ejecución, Mersol deja de ser una víctima de los jueces o de la sociedad y se vuelve el dueño absoluto de su destino, porque es el único que se atreve a mirar de frente a la verdad. Aquí nos topamos con una paradoja fascinante. En esa celda, Mersol es mucho más libre que los jueces que lo condenaron. Ellos viven encadenados a las leyes sociales, a las apariencias y al miedo constante del qué dirán. Mersol, al despojarse de la esperanza, que para Camus es la trampa que nos impide habitar el presente, se libera de toda presión externa. En resumen, Mersol es el extranjero porque es un extraño para las convenciones, para la hipocresía social y, sobre todo, para la idea de que la vida necesita una explicación lógica para ser bella. Cuando estalla de rabia contra el capellán, casi al final del libro, es el momento más vivo de Mersol en todo el libro. Ahí es donde grita su verdad. Él estaba seguro de sí mismo, seguro de todo, más seguro que el capellán. Estaba seguro de la muerte que le iba a llegar. Solo tenía eso, la verdad en sí misma. No es que quisiera morir, es que dejó de perder el tiempo, esperando que la vida tuviera un sentido que no tiene. Al aceptar el final, se abre a la tierna indiferencia del mundo y por primera vez se siente feliz. Si analizamos la extraña felicidad de Mersol un día antes de su ejecución, podemos verla como una liberación absoluta.
En términos del Vedanta Advaita, Mersal no es un hombre apático, es en esencia un liberado en vida, un Jivanmukta, aunque él mismo no lo sepa. ¿Por qué decimos esto? Porque Mersal percibe el mundo de forma no dual. Para él no existe ese yo separado luchando contra el mundo. Él no juzga, simplemente atestigua. Mientras la mayoría de nosotros vivimos atrapados en el hubiera del pasado o en el tengo que del futuro, Mersal habita un eterno presente. Podemos decir que su supuesta insensibilidad es, en realidad, un estado de presencia radical donde el ego social se ha disuelto por completo. Al aceptar que no hay nada después, Mersal logra santificar el ahora. Su paz no nace de la esperanza de un cielo prometido, sino de la aceptación total de la muerte. Es aquí donde ocurre algo fascinante. El vacío que siente el ateo ante el fin de la existencia es exactamente el mismo vacío que el místico busca para llenarse de la esencia pura. Es el punto donde el ateísmo extremo y la espiritualidad profunda se dan la mano. La noche antes de su ejecución, Mersal no mira las estrellas con resignación, sino con los ojos realmente abiertos por primera vez. Su historia nos enseña que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiera, sino en dejar de ser un extranjero de tu propia verdad por miedo a lo que dicten los demás y convertirte en tu propio observador. Es cierto, Mersal no lloró la muerte de su madre, se involucró con un vecino violento, fue indiferente al matrimonio con María y mató a una persona porque el sol le cegaba y el calor lo asfixiaba. Pero antes de juzgarlo, miremos hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones impulsivas o equivocadas simplemente por cansancio, hambre o estrés ambiental? Mersal es la prueba viviente de que no somos los seres racionales que pretendemos ser. Somos, antes que nada, seres biológicos y sensoriales. Al final, ser el extranjero es simplemente tener la valentía de admitir que en un universo indiferente, la única sustancia real es nuestra propia existencia, vivida sin máscaras, sin excusas y sin prejuicios. ¿Y tú, estás viviendo tu vida o estás actuando en el teatro de alguien más? Pues bueno, así llegamos al final. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando conmigo la esencia de las grandes ideas, te invito a suscribirte y dejarme tu reflexión en los comentarios. Nos vemos en la próxima página.